Buenos días, familia, amigos. Gracias por sintonizarnos cada semana. Estamos muy agradecidos con mi esposa, mis hijos que me ayudan con la edición de este video, y todos estamos en oración para que estas enseñanzas lo edifiquen, le lleguen al corazón. Y en este estudio que hemos hecho del libro de Esther, hoy vamos a concluir con el favor de Dios. Creo que Dios nos ha hablado y nos da una manera muy linda de cómo reaccionar ante esa situación que está viviendo hoy Jerusalén, los judíos, por el mundo entero también. Estemos orando por Jerusalén y estemos orando porque todo esto es señales de que el tiempo está cerca. La paz de Dios para todos, la gracia del Señor. Sintonícese por favor conmigo. Ahora su Biblia allí en el capítulo 7 del libro de Esther. Está el rey con Amán en el banquete que le ofreció la reina Esther. Este es el segundo banquete. El primer banquete está desde el capítulo 5, vimos la clase anterior. Y allí acuden, se embriagan, toman, ellos apuntaban a cualquier banquete donde hubiera tomata, eso sí les gustaba. Era un reino pagano, recordemos, el más extenso de la época, él era el rey más poderoso de la época. Estamos hablando del siglo IV, aproximadamente 400 años antes de Cristo, y ya lleva 8 años de gobierno. Este rey Asuero, o Jerjes I, como lo dice la historia universal. Y en el capítulo 5 es el primer banquete, va con Amán, pide a Esther que esté Amán, que era el segundo al mando, y Amán era el enemigo que ella quería apuntar. Pide oración también, el pueblo de Israel ora, los judíos oran de la época en todas las provincias, en todo este reino, desde la India hasta Etiopía, África. Ya en el capítulo 6 vemos cómo Dios interviene y hace que se le embolate el sueño a este rey Asuero poderoso de la época, pero Dios pone su agenda por encima de la agenda de ellos y no le deja dormir, está inquieto y busca en las crónicas a ver si no puede dormir por algo que no había hecho, y encuentra de que Mardoqueo lo defendió, lo ayudó en un complot, que él podía morir, y descubren que fue cierto y no hicieron nada por Mardoqueo. Entonces él quiere recompensar a Mardoqueo y llega Amán preciso en el momento con todo el cuento. Él tenía todo en su mente diseñado, ya había mandado a hacer la horca para Mardoqueo, lo odiaba y quería empezar la destrucción de los judíos y celebrar él sin miedo, matando con sus manos de sangre, no le importaba, y celebrar él su momento, un hombre ambicioso al poder, y lo obliga a que le pregunta qué darías al hombre que quieres honrar, y él pensó que era el mismo, recuerda, lo vimos, y él dijo que le hagan esto, que le hagan aquello, que lo pasen a pase, pues tú lleva a Mardoqueo. Tremendo. Llega triste a su casa y ya su familia ahí sí dice, si es judío, le va a ir mal, no te metas con él, porque Mardoqueo, si es judío, no te metas con él, no lo podrás vencer, al contrario, tu derrota será apenas el comienzo de tu derrota total, dice al final del versículo 20, el versículo 13, al final dice, al contrario, esto es apenas el comienzo de tu derrota total. Y mientras estaba en este asunto, Goribori cayendo ya derrumbado, viene Esther con sus guardias, lo manda a traer, y Amán va al banquete que Esther le había preparado. Ahí estamos, ahí quedamos. Capítulo 7, por favor, entonces. Versículo 1, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Dice, el rey Asuero y Amán fueron al banquete que les ofrecía la reina Esther. Mientras bebían vino, y el rey le volvió a preguntar a Esther, dime qué deseas, reina Esther, hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidiera. Y Esther le responde, si su majestad, dice esta versión, y es muy actual para nosotros, en verdad me ama, si usted me ama a mí, y si le parece bien, le pido que salve mi vida. ¿Cómo así? Está en riesgo de muerte y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a mi vida y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría y no me molestaría a su majestad por algo sin importancia. ¡Wow! Le abre su corazón y le dice, mi vida está en peligro, yo soy judía y mi pueblo judío, y usted firmó una orden de un pueblo que este hombre Amán camufladamente no le dijo a usted cómo se llamaba ese pueblo, solo dijo que era un pueblo que tenía leyes y ellos se mandaban solos y desobedecían a su mandato, pues ellos se ríen por la ley de Moisés, entonces son sus enemigos, y él lo mostró como un enemigo camufladamente y puso un dinero en la mesa que era mucho más de todo el dinero que se recogía en los impuestos en todo su imperio, en todas sus 100 y pico de provincias que tenía. Puso mucho más dinero a Amán, porque era un hombre rico, para matar a todos los judíos en un día, y ese día se estaba acercando, era próximo. Entonces queda con la gran inquietud. El rey Asuero inmediatamente se conmueve. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces
el rey Asuero le pregunta en el versículo 5, ¿y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Y Esther, señalando a Amán, estaba allí ebrio, sentado en la mesa con él ahí, charlando, contento, feliz de esa vida de tomar trago y toda esta vida, porque ya querían matar a todos los judíos y iba a morir Mardoqueo también. Le respondió, señalando a Amán, nuestro enemigo es este malvado Amán, que tenía apariencia persa, pero era amalecita, enemigo, lo llama allí, de los judíos, del pueblo del Señor. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo. Y el rey Asuero se levantó de la mesa inmediatamente, o se volteó a la mesa, muy enojado, salió del jardín para calmarse y meditar. Porque él había firmado un decreto que le ha dicho a Amán sagazmente para matar al pueblo de Israel, los judíos, pero él nunca le nombró que se llamaban judíos. Él le nombró que era un pueblo enemigo y él firmó, y en medio de la embriaguez y todo el asunto firmó, pero era el pueblo donde venía su esposa, la reina Esther. Y cuando llega del jardín a la casa, ve esta escena, ve este momento. Cuando Amán se dio cuenta de que el rey estaba decidido a matarlo, se quedó en la sala para rogar a la reina que lo salvara. Otra versión dice que se botó de rodillas a los pies de la reina Esther. Amán era como celoso, no era cristiano, era impío, pagano, un rey persa. Cuando el rey regresó al jardín y entró a la sala, vio que Amán estaba demasiado cerca de Esther. Entonces el rey exclamó, solo eso me faltaba, que le faltes al respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Cuando los guardias oyeron los gritos del rey, entraron y le cubrieron la cara. No hubo necesidad de investigar. Él cayó en su trampa, él inmediatamente reconoce que él es culpable, se siente culpable, se siente ya acogido, agarrado, el cargo de conciencia, entonces se arrodilla a suplicar que lo perdone. Qué tremendo es esto, ¿no? Y cuando llega el rey, lo ve allí postrado en tierra y nadie le dice, no hay más que averiguar, no hay más que investigar. Eres tú el malvado Amán, eres tú el hombre que quería acabar hasta con mi esposa. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y los guardias reaccionan y cuando le colocan la cubierta en su cara, cuando le cubren su cara, ya señal de que es condenado. Condenaron a Amán literalmente, y uno de los guardias llamado Arbona dijo, en la casa de Amán, yo no sé cómo supo, tal vez él ayudó en la construcción o alguien le contó, hay una horca de 22 metros de alto que él preparó para Mardoqueo. Ay, lo oculto sale a la luz, ¿no? Cuando el juez, allí delante del juez, en el tiempo final, tenemos que hablar con la verdad. Y el judío que le salvó la vida a su majestad, el cual este hombre estaba preparando una horca para matar al mismo judío que te había ayudado a ti. Entonces el rey ordenó, cuélguenlo allí. Y los guardias colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y así el rey se tranquilizó. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, Dios, esta estrategia divina, porque en el segundo banquete se revela quién es el enemigo, quién es el que quiere matar hasta la misma reina Esther, que era la esposa del rey Asuero, y allí se revela todo este asunto en el banquete, pero del versículo 8 hasta el versículo 10, allí Amán es enjuiciado y es condenado a la horca, que él mismo había preparado, el instrumento de maldición que quería acabar, con el instrumento que usó para acabar a Amán a Mardoqueo. Ahora ese instrumento es para él y para sus 10 hijos. Vamos a ver más adelante. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? Entonces en el versículo 1 vemos el banquete de la reina Esther, y ya en el versículo 8 al 10 vemos cómo el rey Asuero ordena acabar con la vida de Amán, castigarlo, y muere en la horca. Dios cambió todo, giró todo, un vuelto total, una derrota total, como decía en el versículo anterior que vimos en la anterior clase, y hoy también para introducir esta enseñanza, una derrota total. Muy bien, y Esther después se acerca otra vez al rey, no sé si es el mismo día, en ese mismo momento, en ese banquete, o otro día, porque ya se acercaba la fecha de que los judíos iban a morir,
todos los judíos por toda la provincia, había un decreto que había sido firmado, no se podía revocar, y con Mardoqueo estaban inquietos, pero ambos eran judíos y oraron y ayunaron y sintieron compasión de su gente. Entonces suplicaron, se acercan al rey del momento, el más poderoso de la tierra, que era Asuero. Ya murió Amán, ahora tenían que salvar a Israel. Muy bien, acabar con este extremismo, este antisemitismo extremo, pero ya estaba a la orden. Entonces vamos a mirar cómo hace. Versículo 1 del capítulo 8. Ese mismo día, el rey Asuero le regaló a la reina Esther la casa de Amán. Parece que ese mismo día, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues Esther ya le había contado a Asuero que ellos eran parientes. Él era también judío, era su tío, prácticamente lo había adoptado. Entonces el rey tomó el anillo que antes le había dado a Amán y se lo entregó a Mardoqueo también, lo honró. Además de eso, lo termina de honrar al saber que es familiar de Esther, su esposa. Y Esther, por su parte, le dijo a Mardoqueo que se hiciera cargo de todo lo que antes era de Amán. Muy bien, esa fue la estrategia también. Y entonces Esther empieza a suplicar por el pueblo de Israel. Miremos un poco el versículo 3, allí empieza esta petición que hace final. Esther se arrodilló ante el rey y le rogó, una vez más, que hiciera algo para impedir que se llevara a cabo el plan de Amán en contra de los judíos. Y el rey la señaló con el cetro de oro, y entonces ella se puso de pie y le dijo: si a su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama, escriba una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. No podría yo soportar la tragedia que amenaza a mi pueblo, y no podré resistir que se destruya a mi familia. Muy bien, entonces allí Esther suplica al rey Asuero por los judíos. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces aquí está cómo suplica, ruega, porque hay una orden, le dice, él hizo que usted firmara una orden y es un decreto, necesito que anule ese decreto, ese documento que Amán dictó para destruir a los judíos. Y el versículo 6 dice que ella no podía soportar la tragedia que amenazaba a su pueblo, a mi pueblo, se identifica, a mi pueblo, mi gente. Allí Jesús va a colocar los pies. Son los tiempos finales, y si es así, ese pueblo no puede ser destruido. Dios cumplirá su propósito con Israel. Yo no entiendo mucho, pero es el pacto que Dios hizo, juró a Abraham, a David, y está escrito en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se confirma. Es el olivo, es la fuente original allí, la salvación salió allí para la humanidad. Todos los profetas judíos escribieron en la Biblia, aparecen allí los 66 libros, la mayoría judíos. Entonces, mis amados, Jesús se hizo judío, se hizo hombre y tenía piel judía, sangre judía, murió en Jerusalén allí, y Él volverá por segunda vez y pondrá sus pies allí. El Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, vendrá allí para gobernar. Entonces se cumplirá su propósito, su voluntad eterna, por encima de cualquier agenda. La agenda misma del anticristo, según los tiempos finales, no podrá con la agenda de Dios. Entonces, mis amados, el rey responde, le dijo a Esther y a Mardoqueo en el versículo 7, yo le he regalado a Esther las propiedades de Amán, sí, pero eso no es suficiente, y yo no quiero eso, por favor, el cual ha sido colgado en la horca por querer matar a los judíos. Escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos y pónganle mi sello, lo que pueda hacer. Nadie puede anular una orden escrita y sellar mi nombre. Y Esther y Mardoqueo entendieron, entonces van a hacer un contradecreto, una contrarreforma a favor de Israel. Ellos mismos, que son judíos, la van a hacer, inspirados, oraban, ayunados por el pueblo, y tienen la guianza de Dios, la estrategia divina para hacerlo. Versículo 9 dice, Esther y Mardoqueo llamaron enseguida a los secretarios, y estos escribieron, aquí está la redacción del nuevo decreto, del contradecreto, para favorecer a Israel. Estos escribieron todo lo que Mardoqueo les ordenó acerca de los judíos, y era el día 23 del mes de Silván. ¿Vieron? Y la orden fue enviada a todos los gobernadores y principales autoridades a las 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Algunos hablan de que muchos murieron porque no alcanzó a llegar la orden, no había radio, no había internet, tenían que ir a caballo, tenían que caminar, y es un imperio bastante grande, era el más grande de la época, hasta África, desde la India, por favor. Muy bien, pero sin embargo llegaron. Algunos hablan de que hubo muertos porque no pudieron defenderse, pero donde pudieron defenderse,
Se defendieron porque había una orden y Mardoqueo estaba empoderado para hacer esta labor con Esther, que era la esposa del rey más poderoso de la época. Las cartas fueron escritas en nombre del rey, selladas con su anillo, enviadas por medio de sus mensajeros que montaban veloces caballos criados en los establos del rey. Entonces, ¿la orden cuál era? Desde el versículo 11 hasta el final de este capítulo podemos ver la orden hasta el versículo 17. Las cartas daban permiso a los judíos de reunirse en todas las ciudades para defenderse, matar y destruir totalmente a quienes los atacaran, sin importar de dónde vinieran y sin respetar a sus mujeres y a los niños. Además les daba el derecho de apoderarse de sus pertenencias. Esta orden debía cumplirse en todas las provincias del reino el mismo día 13 del mes de Adar. Una copia de la orden debía ser publicada en todas las provincias y ese día los judíos debían estar listos para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros salieron rápidamente en sus veloces caballos. Una copia de la orden también fue publicada en la ciudad de Susa. Cuando Mardoqueo salió del palacio, tenía puesto un traje azul, recuerde eso, y blanco, y lucía una gran corona de oro y un manto de lino y de fina tela roja. Mientras tanto, en la ciudad de Susa, todos daban gritos de alegría cuando escuchaban este gran anuncio, que se defendieran. Ya no había muerte para ellos, sino que había vida y tenían que procurar la vida de su pueblo, defenderse con sus manos. Los judíos estaban alegres que hicieran una gran fiesta y a medida que se iba conociendo la orden del rey y su documento en cada provincia y ciudad, los judíos festejaban con gran alegría. Aquí también este libro muestra la inauguración de la fiesta Purim, que hasta el día de hoy celebran. 400 años antes de la llegada de Cristo, hasta el día de hoy, 2024, celebran esta fiesta los judíos, en conmemoración muy diferente a la fiesta de la Pascua, que ellos salen de Egipto y celebran la fiesta de la Pascua, celebrando su libertad de la esclavitud. Aquí no solamente libertad, sino que celebran su vida, volver a nacer, ¿sí? Cómo Dios intervino en la historia de nuevo y lo favoreció usando a la reina Esther. Muy bien. Y tanto era el miedo que les tenían a los judíos que muchos en el país aceptaron su religión. Los rechazaban, ahorita lo aceptaban. Muy bien, entonces vemos toda la victoria, el triunfo que tienen los judíos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, la honra de Mardoqueo que recibe en el capítulo 10, era el más poderoso después del rey Asuero. Mardoqueo era el más poderoso. Veamos un poco esta victoria. Llegó el día 13 del mes de Adar, ¿vieron? El día de que era la sentencia, que todos iban a morir. Ahora ya no era el día de la muerte, sino el día de que ellos iban a defenderse. El contradecreto decía eso. Cuando debía cumplirse la orden del rey para que los judíos fueran destruidos, pero ocurrió lo contrario. Entonces aquí ocurre lo contrario. ¿Qué era lo contrario? La victoria, el triunfo de los judíos sobre sus enemigos, como se llama esta enseñanza hoy. Ese es el triunfo. Entonces el triunfo comienza con la estrategia divina, el banquete. Allí inmediatamente comienza el triunfo, muere Amán, que es el promotor y el fundador de esta idea, el ideólogo de este momento que quería acabar. Él muere y todos sus 10 hijos, como vamos a ver en este capítulo, y se forma un nuevo decreto en el capítulo 8 y aquí aparece la victoria. Ocurrió lo contrario, el triunfo de los judíos sobre sus enemigos. Versículo 2. En todas las provincias del reino de Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades dispuestos a atacar a cualquiera, lea conmigo por favor, versículo 2, que les quisiera hacer daño, pero nadie se atrevió a hacerle frente porque ahora todos les tenían miedo. Estoy leyendo la traducción de lenguaje actual, que es la más acorde a nuestro español hoy. Versículo 3. Además, por miedo a Mardoqueo, si bien porque él tenía autoridad, tenía un vestido imponente, era reconocido, era el segundo al mando, todas las autoridades ayudaron a los judíos. Pues ahora él tenía un puesto muy importante en el reino. Vieron, respiro y liberación de alguna parte vendrán. Y Dios usó a Esther y a Mardoqueo para esta gran labor. Muy bien. Mardoqueo se hizo muy famoso en todas las provincias y cada vez tenía más poder. Y en el capítulo 10 también aparece esa lectura de cómo se hizo poderoso, ¿no? Cómo se hizo poderoso. En el versículo 3, 10:3 habla, la reina, la versión Valera dice, pues Mardoqueo el judío fue el segundo del rey Asuero
grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque él procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Dios bendiga a esos hombres, a mujeres que trabajan de verdad para ayudar a Israel, porque entienden, tienen discernimiento espiritual, disciernen los tiempos, son entendidos de los tiempos y saben que Israel es el pueblo escogido por Dios y allí Cristo vendrá y se ejecutará su agenda, su plan. Muy bien. Termino entonces diciendo que los judíos se armaron entonces de espadas, versículo 5, de valor también, y acabaron con todos sus enemigos. Y también en la ciudad de Susa, que era la capital del reino persa, Medo-Persa, donde estaba la casa del rey Asuero, y estaba allí Esther también y Mardoqueo. Allí mataron 500 hombres, incluyendo los 10 hijos de Amán, que se llamaban, allá aparecen los nombres de ellos. Ese mismo día informaron al rey cuántos habían muerto en Susa. Entonces el rey le comentó a la reina y le dice: ¿qué más quiere? Le pregunta a la reina: ¿qué más quiere? Porque el rey estaba angustiado porque había un edicto de muerte, pero ellos hicieron un contradicto y le dicen: no, vamos bien, pero entonces yo te pido algo más, que los 10 hijos de Amán, para causar temor, y no se olvida levantar ninguno de Amalek en contra de ellos, ningún descendiente ni nada, ya habían muerto los 10 hijos, huelga en horca también a los 10 hijos para que la gente tenga temor y eso no vuelva a pasar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Así fue, literalmente, así fue. Pidió los cadáveres de los hijos de Amán en el versículo 13, y el rey ordenó que se hiciera así, y el documento estaba firmado y se entregó allí en Susa. Y también versículo 15, los judíos que estaban en Susa también se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres, pero no se adueñaron de sus pertenencias. Aunque tenían orden de que cogieran sus tierras, sus casas, ellos no cogieron nada, porque los judíos, pueblo trabajador y honesto. Eso es mentira, que ellos se roban o cogen, ellos no hacen nada de eso. Ellos, porque la ley de Moisés les ordena que tengan cuidado con el motín, tengan cuidado con eso. Muy bien, los otros judíos que estaban en las provincias del rey se habían reunido el día 13 del mes para defenderse y librarse de sus enemigos, porque esa era la orden del rey, y Mardoqueo así lo hicieron con Esther la reina. Ese día mataron a 75,000 de sus enemigos por toda la región. Recuerden muy bien que habían 1 millón de judíos. Algunos hablan de que algunos judíos no alcanzaban a escuchar esta nueva contradicto, esta nueva reforma, digámoslo así, esta nueva orden que había dado el rey por orientación de Esther y de Mardoqueo, pero los que la escucharon se defendieron y dentro de todo el imperio murieron 75,000 de sus enemigos, pero algunos hablan que murieron muchos judíos también. Esos son los enemigos del pueblo de Israel que se levantaron para matarlos, pero ellos se defendieron. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron los días 13 y 14 para defenderse, y el día 15 también hicieron una fiesta. Aquí está un gran principio. Tenemos que celebrar la victoria que Dios nos ha dado. El decreto está en contra de nosotros, apliquémoslo. Un decreto de muerte, ahora tenemos vida, y nuestros decretos fueron colgados en la cruz, en un madero, un instrumento que estaba en contra de nosotros. Allí merecíamos ir nosotros por nuestro pecado, pero allí Jesús nos dio vida y nos honró y nos bendijo. Éramos merecedores de la cruz, merecedores de morir, pero Él nos dio vida en ese momento, en ese instrumento, en ese lugar donde íbamos a morir. Nos levantó para la gloria de su nombre, nos dio vida eterna, según enseña Colosenses, ¿no? Aleluya, según enseña Colosenses. El decreto fue anulado en contra de nosotros. Por eso los judíos de las provincias eligieron el día 14 del mes de Adar como día de celebración, y en ese día se hacen regalos unos a otros. Se instala la fiesta de Purim desde el versículo 20 hasta el final de este capítulo. Se instala la fiesta de Purim por orden de Esther. Por orden de Esther, versículo 32, fue la reina Esther quien dio las instrucciones para celebrar la fiesta de Purim, y esas instrucciones se anotaron en un libro y hasta el día de hoy celebran esa fiesta. Es una fiesta judía, nosotros no somos llamados a celebrar esa fiesta. Solo les reitero, hay un principio aquí espiritual que es bueno que la iglesia aprendamos de este libro, de esta estrategia divina, de esta manera que nos inspira este libro, es a celebrar las victorias que Dios nos da. Hay un seminario que maneja Warren que se llama Celebrar la Recuperación, y sería muy bueno que nosotros aprendamos a celebrar que el Señor nos dio vida, que el Señor nos perdonó, que el Señor nos ama, que está con nosotros. Como vemos en este libro, no aparece el nombre escrito literal de Dios, Elohim, el original no aparece, pero sí aparece el carácter de Dios, el Dios de las Escrituras en cada capítulo, y aparece en la historia, se introduce en la historia allí y guarda a Israel, los preserva. Hasta el día de hoy tenemos judíos por la nación de la tierra, y hay unos 6
o 7 millones que han regresado hoy allí a Jerusalén literalmente. Amados, oremos por Jerusalén y oremos por la iglesia, para entender y conocer a este Dios que nos ha preservado, que no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Amén. Y ese decreto que está en contra de nosotros fue anulado. Y Dios nos dio vida eterna, nos dio vida abundante, aleluya, vida inquebrantable, vida indestructible, la vida divina dentro de nuestro ser, Cristo en nosotros, aleluya, la esperanza de gloria. Amados hermanos, recordemos todos estos principios que hay aquí para concluir que aleluya, que Él interviene, que Él está más cerca que siempre, que Él interviene, que así como un día de muerte también hay un día de victoria y de resurrección para la gloria de su nombre. Padre, gracias. Oremos, por favor, vamos a orar todos. Humillémonos delante de la presencia del Señor. Aquí estamos, Señor. También sobre nosotros había un decreto de muerte, como hubo este día un decreto de muerte para acabar con los judíos, pero hubo un contradecreto, hubo una reforma, aleluya, hubo otra oportunidad, hubo alguien que intervino a favor nuestro y nosotros sabemos que fue Jesús en la cruz del Calvario, se puso en el madero, en madera, donde nuestros enemigos también fueron burlados y avergonzados allí, la enfermedad, la muerte, el dolor, la burla, todo lo que ha venido en contra de nosotros, la vergüenza, todo eso fue anulado en un madero, aleluya, como enseña Colosenses, aleluya, y tú nos diste vida abundante. Esa acta en contra de nosotros fue anulada también, como este decreto en contra de nosotros fue anulado, como este decreto en contra de Israel. Pero ayúdanos también a celebrar como ellos celebran, Señor, no celebrar una fiesta judía, sino una fiesta espiritual, una fiesta de comunión con Dios. Nosotros tengamos ese principio, cuando tengamos victoria, cuando tú nos des una respuesta a nuestra oración, cuando veamos que tú salvas a nuestra familia, que tanto hemos orado, por nuestro amigo que hemos orado, cuando sanaste a un hijo, un familiar, Señor, un amigo, y nosotros oramos a ti, celebremos, por lo menos levantamos las manos al cielo y demos alabanzas a ti, oh Dios, porque tú intervienes, tú escuchas a este humilde pecador. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias, Dios, y queremos aprender a celebrar cada victoria que nos dé, porque no somos perfectos, pero ya no somos los mismos de antes. Ahora hemos mejorado porque queremos parecernos a Jesús. Nos falta todavía, pero también reconocemos que la gracia de Dios en nosotros, que el Espíritu Santo en nosotros ha sido bueno, ha sido maravillosa tu obra, ha sido maravillosa tu palabra, tocando nuestro corazón y haciendo, como dice el Evangelio de Juan, que tú crezcas y que yo mengüe. Alabamos tu nombre porque tú intervienes y en nosotros no se cumplirá la agenda del mundo, del anticristo, sino la agenda de Dios, los planes de Dios, el diseño de Dios, como tú intervienes, Señor, como tú hiciste que ese Señor, este rey, no pudiera dormir y buscara en los libros que tenía que honrar a Asuero, como tú hiciste que lo honrara y como tú levantaste a Asuero, a Mardoqueo, perdón, y como tú lo honraste y lo colocaste en alto y Esther. Oh Dios, porque tú intervienes y tú quieres darnos tu bendición, tu respaldo, y a veces parece que no, pasaron 8 años de paganismo, de oscuridad, pero tú intervienes, Señor. Ten misericordia de Colombia, lo que estamos viviendo con la situación que estamos viviendo. Ten misericordia de Colombia, los que están sufriendo las guerras, las amenazas, los que tienen que salir de pueblo, la gente, todos los que estamos sufriendo, Señor, poco a poco. Señor, ten misericordia de la salud de Colombia, ten misericordia de la situación política de Colombia. Señor, no podemos ser ciegos ante la realidad. Ten misericordia de Colombia, ten misericordia, ayúdanos, Señor, que sea tu agenda, no la agenda del hombre, ni de este movimiento, ni de aquel, sino la tuya. Interviene, Jehová Todopoderoso, y ten misericordia de Israel, y de los que maldicen de Israel tú te encargarás, pero ten misericordia. Nosotros bendecimos a Israel, y por bendecir a Israel, por colocarnos a favor de Israel, tú nos bendecirás también, y de tu iglesia, de los que sufren, y ser voz del mudo y ser ojos del ciego. Ayúdanos, porque tú bendices al que ayuda al huérfano, al necesitado. Ayúdanos, Señor de la gloria, al que ayuda al pobre. Tu gracia y tu favor y tu bendición estará allí con él y con ella. Gracias, Señor. Bendecimos a Israel, bendecimos la iglesia en Colombia y la iglesia en el mundo entero. Ten misericordia
misericordia. Ayúdanos a amarte, a servirte y a disfrutar tu palabra en Cristo Jesús. Amada iglesia, la paz de Dios, amada familia, gracias por sintonizar, gracias por estar allí cada semana. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por orar por nosotros y pido oración por Sonia. Las cosas van bien, ya le están dando su hierro vía intravenosa, ya va para la tercera, ya tienen la segunda intervención, ahora va para la tercera con el favor de Dios, y si allí está bien le hacen la cirugía, y si no, le hacen transfusión de sangre para que pueda soportar la cirugía y que salga mi esposa en victoria esta cirugía para la gloria del Señor. Y oremos también por todos los que están en situaciones similares de salud o situaciones económicas, todos nuestros familiares. Envíenme las peticiones, por favor, a través del WhatsApp del grupo. Nosotros estamos orando con mi esposa, con mis hijos. Gracias por orar por mí, por mi esposa y por todo su apoyo y cariño. Gracias por amarnos y por bendecirnos cada día. Gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús.